El tema a tratar es el karst en arenisca de la formación High-Gibbon. Es un karst muy curioso y tal vez lo más curioso es que se descubrió hace relativamente poco. Más o menos los primeros trabajos empiezan a partir de trabajos publicados a partir del 2001, pero eran unas referencias biológicas muy breves. Y en realidad el grueso de los trabajos se hizo a partir de 2005. A mí, como dijiste en la presentación, yo soy un poco arroz con mango, ¿no? He vivido en un montón de países y, bueno, también me siento parte de ellos. Entonces, soy en parte venezolano, argentino, brasilero y, por supuesto, de origen vasco. Pero es una mezcla que, bueno, para un poco ciudadano del mundo, ¿no? Para mí todos los sitios donde he vivido y trabajado y he compartido son parte mía, ¿no? Bien, pero en Venezuela sí, desde niño viví y Venezuela tiene una región espectacular que es toda la Guayana venezolana, donde están las mesetas de cuarcita, los tepuis, donde está el Salto de Ángel. Bueno, esta cuarcita es muy parecida a la arenisca de High-Gibbon. Entonces, yo relacioné, después de haber trabajado con simas y cuevas en cuarcita en tepuis, que había similitudes con la arenisca de High-Gibbon. El tipo de roca, en realidad la cuarcita son granitos de arena unidos por un cemento también silicio. Y en el caso de la arenisca de High-Gibbon son granitos de arena, pero el cemento que lo une es carbonático. Entonces, este tipo de rocas, porque también mi experiencia en Venezuela fue que hace 40 años nadie creía que fuera posible que hubiera cavidades en cuarcita, porque son muy poco propicias a disolverse. Sin embargo, se fueron encontrando, o sea, no solo no se creía, sino se pensaba que teóricamente era imposible su formación. Y esto se demostró, bueno, falso, que por el contrario hay una enorme cantidad de cavidades, solo que los procesos por los que actúa son distintos al karst clásico en caliza. Hay disolución, pero en muy pequeñas cantidades, y también un proceso que se llama, lo denominan tubificación o piping, que es la formación de pequeños conductos una vez que la roca está arenizada. Arenizado es que se disuelve preferentemente el cemento silicio y entonces quedan los granitos de arena casi sueltos y entonces pueden ser exportados y se forman pequeños tubos que luego evolucionan a galerías y cavernas incluso de grandes dimensiones. Pues esto, ve, aquí simplemente por mencionar que a día de hoy, en el transcurso de 20, 30 años, hay cimas en los tepuis de 600 metros y cuevas del desarrollo de galerías de más de 11 kilómetros. Ahora hay una que ya está por los 15. Con las sucesivas exploraciones se ha ido descubriendo pues, nuevas cavidades y nuevas cosas. Y en la arenisca de High-Gibbon pasó lo mismo. Claro, en el País Vasco y en Guipúzcoa, te diría que la tercera parte del territorio tiene rocas calizas, entonces hay karst en caliza muy potente. Que los espeleólogos no le prestaban demasiada atención ni se molestaron en buscar cavidades en la arenisca. La arenisca, si ven en la imagen, es la parte esta rosada, pero se extiende por toda una cadena litoral más de 40 kilómetros, casi desde Orio, Getaria, hasta la frontera con Francia, en Hondarribia. Ahora, ¿qué ocurre con la formación High-Gibbon? Que no es una arenisca como en otros sitios, es un tipo peculiar de arenisca dentro de lo que en geología se llama turbiditas. Son arenas depositadas por corrientes de turbidez en los fondos submarinos. Entonces, en el caso este de la formación High-Gibbon,
no es que toda la formación sea karstificable o que sea un karst, sino que alternan zonas donde prácticamente no hay karstificación y otras en que la hay muy potente. Normalmente las zonas karstificadas, o lo que es el caso en arenisca, no es toda la formación, sino las zonas, aquí por ejemplo en el centro de Igueldón, en Dilsorot, en Ulía, en la parte central de Jaizkibel, se forman en las zonas donde los estratos de arenisca son más gruesos y apenas están separadas por intercalaciones muy delgadas de lutitas o margas. Pero hablo de paquetes que cada estrato individual de arenisca tiene pues, de 6 a 10, 12 metros. Y en cambio, las intercalaciones pueden ser de centímetros solo, ¿no? En otras partes de la propia formación, donde hay estratos muy delgados, de tamaño de 1 metro, ponle de arenisca, intercalados con otros de 1 metro de lutitas o de margas, ahí no se forma porque es un flis, la roca se fractura, desliza, se erosiona. Entonces, no es toda la formación la que es un karst. Sí hay karstificación y hay zonas donde sí realmente es un karst en arenisca. El proceso que rige, para que se hagan una idea, esta arenisca, el 90% de su volumen son granitos de arena, de cuarzo. Y hay ponle 9-8% de cemento carbonático, carbonato de calcio, y hay un 1-2% de impurezas que generalmente son fragmentos de feldespato y mica, que también están incluidos, y estos son muy fáciles de alterar por hidrólisis. Pero el proceso fundamental, a diferencia del karst clásico, en el karst clásico el agua de infiltración penetra pues, a través de fisuras, discontinuidades de la roca, pero de cierta dimensión. La propiedad que tiene estas arenitas es que la disolución fundamentalmente ocurre de manera intergranular, también a través de fisuras y planos de estratificación. Pero quiere decir que el agua perfora, es como un microacuífero entre los granitos, se ve la imagen de la derecha, individuales de cuarzo y va disolviendo primero fácilmente el cemento carbonático y luego incluso los propios granos de sílice, de arena. Entonces la roca, que al inicio es muy compacta, compacta y dura, va adquiriendo como una mayor porosidad y al final acaba desagregada, tanto que en los puntos de salida del agua intergranular uno frota la superficie de roca y se desprenden los granos de cuarzo, ¿no? Bueno, y la otra cosa es que estas areniscas fueron depositadas en el Eoceno, un poquito antes de que emergiera en la entera región. Y en esa época, hace 40, 50 millones de años, lo que hoy es toda la cadena pirenaica era un profundo surco marino. Y las partes más profundas están en el extremo distal oeste, precisamente en el País Vasco. Las profundidades de ese surco eran de hasta 4 kilómetros, 4.000 metros de profundidad, ¿no? Y bueno, la disposición también topográfica, geográfica era distinto, porque el Golfo de Vizcaya todavía no se había formado del todo. Entonces quedaba por un lado la placa ibérica al sur y la placa europea al norte. Y es en la plataforma submarina del norte, en lo que llaman ahora el plató de Aquitania, donde los grandes rellenos que había arenosos sobre la plataforma continental deslizaban por el talud. O sea, estas arenas procedían de Europa, no de lo que es hoy el País Vasco o el norte de Iberia. Entonces, desde el borde de la plataforma continental se producían corrientes de turbidez, deslizamientos, lo llaman slumps, corrimientos, y toda esa arena iba al fondo de la fosa. Y ahí eran sucesivas avalanchas submarinas, que esas son las corrientes de turbidez, y por eso el material resultante le llaman turbiditas, ¿no? Y puede variar su composición, en este caso es 90% arenoso, ¿no? Pero intercalado entre avalancha y avalancha también había una sedimentación pelágica, planctónica, incluso alguna procedente del este a lo largo del surco submarino, y por eso se da esa intercalación de estratos muy gruesos de arenisca y estratos delgaditos de lutitas o margas. Bien, eso después se litificó y el terreno emergió y
Hoy la disposición es totalmente distinta porque esta cadena litoral buza directamente al norte, con buzamientos muy pronunciados. Esta costa de Guipúzcoa es muy escarpada, muy abrupta, prácticamente hay acantilados. Los buzamientos, el relieve sigue el buzamiento, pero los buzamientos son desde verticales y normalmente hasta 40 grados. Hay algunas zonas con un poco menor de inclinación, 25 grados, pero en general es un terreno muy abrupto, que esa ha sido otra de las cosas, no por falta de interés, sino porque realmente es difícil recorrer esos parajes. Y hay sitios factibles que ha ido muy poca gente. Por supuesto, lo que nosotros mostramos es descubrimiento a nivel científico, pero claro, hay pescadores que bajaban a las rocas a pescar o a agarrar percebes y eso lo conocen desde tiempos inmemoriales. Conocen que veían, bueno, unas formas caprichosas en la roca, la boca de una cueva, pero claro, ellos iban a lo suyo, a pescar, no tenían la menor idea de que geológicamente eso fuera interesante o que albergara cuevas de cierto desarrollo. Entonces, esto es un poco lo de los descubrimientos, entre comillas, ¿no? Se refiere a esto como descubrimiento científico. Nosotros también, decía al inicio de la presentación, Monse, que eh, no sé, como que mi trayectoria es espeleológica. No, por el contrario, yo no soy ningún fanático de la espeleología, me gusta, pero me gusta la naturaleza en general y muchas otras cosas. Entre ellas, agarrar y comer luego los percebes, ¿no? Entonces, desde hace muchos años que yo he ido a la costa y conozco parajes. Lo que me motivó más a estudiar las areniscas y las cavidades que había ahí fue otro compañero persevero y pescador, Daniel Adrián se llama, ya ha fallecido. Yo casi quisiera dedicarle esta presentación a él porque era una persona muy inquieta y exploraba por todos lados sitios casi inaccesibles, ¿no? Y bueno, con esto de buscar percebes es que fuimos viendo cosas, pero bueno, lo que motivó fundamentalmente, aquí se explica cómo son las corrientes de turbidez, que hay laminaciones, porque al ser una avalancha submarina, luego las arenas que, de distintos colores quedan depositadas de distintas formas. Bueno, pero en concreto lo que motivó que profundizáramos en el estudio de este cárcel en arenisca fue que a principios del 2000, desde el gobierno vasco, la administración siempre se caracteriza, por lo menos aquí, yo lo digo claramente, en hacer obras innecesarias, faraónicas, y es lo que les permite pues, sacarse su dinero todo descarado. Entonces, los dos proyectos estratégicos del gobierno vasco para el País Vasco son el tren de alta velocidad, yo también pienso que es innecesario, lo van a pagar hasta nuestros nietos, y el superpuerto de pasajes. Tenían la brillante idea de hacer en la costa exterior de pasajes es un puerto natural y, bueno, subutilizado, pero no querían hacer una obra faraónica en el exterior, donde el mar alcanza profundidades de 50 metros, con una extensión enorme, y van a hacer una destrucción colosal. Y entonces motivó a decir, bueno, que medioambientalmente no tenía ningún sentido eso y además era muy perjudicial. Sí estaba declarado como LIC, lugar de interés comunitario, pero no, en realidad no se conocían los valores geológicos y biológicos que albergaba esta zona. Entonces nosotros, nuestra modesta manera de contribuir a que no saliera adelante ese proyecto y que fuera cuestionado medioambientalmente, porque realmente era una brutalidad ecológica, era producir trabajos que mostraran, mira, esto es interesante científicamente por esto por lo otro, esto por lo de más allá, ¿no? Y entonces eso nos llevó a ir haciendo muchas exploraciones, publicando trabajos, dándolos a conocer, y a raíz de eso también se difundió muchos de estos lugares que la mayoría de las personas del país no las conocen. Y no las conocen porque a pesar de lo, bueno, estéticamente es muy bonito y hay cosas extrañas, pero sobre todo hay muchas cavidades y zonas que realmente hace falta técnicas de escalada o descolgarse desde arriba para llegar a los lugares más interesantes.
Hay grandes zonas con escarpes kilométricos, a lo mejor escarpes de 30 metros, 20 metros de desnivel, pero que recorren kilómetros lateralmente, y en el frente marino también. Y eso está lleno de cavidades y geoformas, ¿no? Se ve recorrer, por ejemplo, todas estas cornisas y uno encuentra cuevas ahí colgadas. Eso en realidad no se metía a nadie a hacerlo, ¿no? Y son los sitios donde se han encontrado, bueno, los ejemplos más espectaculares de cuevas y geoformas. Bueno, eso, descolgarse, explorar, pero muchos de estos sitios bueno, un escalador podría acceder si se lo propusiera, aunque para escalar esa roca es complicada, porque la parte desagregada es frágil y por otro lado aguantan muy mal los clavos, incluso los clavos de expansión. Entonces nosotros preferimos muchas veces dar rodeos y descolgarnos desde arriba y luego subir en Yumar o seguir descendiendo hacia abajo. Pero ya se ve que en cada abrigo de esos y pequeñas cuevas hay montones de geoformas. No solo en el monte Jaizkibel, en el monte Uría, en toda la cadena de Ikeldo-Mondisorrot hasta Orio, incluso algunos trocitos aislados en donde está el morro de Betaria, también es arenisca de la formación. Pero hay escarpes, por ejemplo en el Uría tiene 70 metros de desnivel, ¿no? Otros tienen menos, pero no son cosas accesibles al montañero común, ¿no? Entre las cosas características, bueno, ya aquí también se aprecia bastante bien que estos estratos de arenisca son potentes, más de 10 metros. Aquí este acantilado tiene más de 50 metros de desnivel. Y prácticamente se apoya uno sobre otro. Lo que es la lutita intercalada son centímetros. Y se ve también que cuando colapsan, la imagen de la izquierda, por ejemplo, uno ve restos de cavidades. O sea que también cuando se producen fenómenos de rotura y colapso de bloques, se destruyen cavidades que se habían formado previamente, ¿no? Bueno, hay también cavidades como que son pequeños abrigos. A veces tienen prolongaciones, otras no. Los distintos colores es por el distinto colorido de las arenas. Otras son como auténticas, suelen estar en sitios prominentes, en puntos altos de los acantilados, que una boca pequeña da paso a una cavidad que es como una burbuja, como una pequeña casita, colgado ahí en el aire. Algunas con ventanas, bueno, y también llenas de geoforma. Tienen una gran diversidad de formas alveolares, formas como lo que se llama el panal de abejas. Los más grandes se llama en geología boxwood, trabajo de caja, hojaldres como celdas hexagonales o pentagonales o poligonales, muy delgadas o con tabiques muy delgados, separan estas celdas. Formas de tipo alveolar hay una gran diversidad y el tamaño, la escala también es muy variable. Aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, Bosworth se conocía en la arenisca, pero las dimensiones de estos son enormes, ¿no? Aquí hay celdas en la imagen de la superior derecha de 1 metro de ancho y profundidad, y los tabiques que los separan a lo mejor son de 2-3 milímetros. Aquí en el ángulo inferior izquierdo hay otro, este tiene 1,5 metros en la lámina del Bosworth, aparte de coloraciones y tal. Y otras zonas donde se ve que quedan entre unos y otros puentes de roca. La foto de superior izquierda se aprecia muy bien, bueno, lo curioso que son, ¿no? Tabiques delgados. Incluso se observa, si se fijan en la base de la celda, quedan los residuos de arena, de granitos de arena sueltos, porque el agua ha salido eh, a través de ese acuífero intergranular y la parte desagregada va cayendo, ¿no? Y esta es otra forma que también resultó como geoforma novedosa para la ciencia, que es en realidad es una evolución de los mismos Bosworth, pero resulta que toda la trama de los Bosworth, como se ve en la mano detrás, eh, es erosionada, y es disuelta y solo queda unida una trama que son como cordones entrelazados por delgados puentes de sílice a a la misma roca del fondo, ¿no? Entonces son tramas que cubren metros cuadrados.
Luego se dan cosas, mezclas entre las laminaciones, la curvatura de la cavidad y las geoformas. Bueno, el colorido es muy variable, hay estratos rojos, anaranjados, amarillos, predominan los amarillentos y blancos, pero en muchos sitios hay y cuevas en ese tipo de terreno, ¿no? En la roca en superficie, en la arenisca en superficie, si no llegara a haber cavidades, se vería como en la imagen aquí de arriba. Está meteorizada de un color gris por cianobacterias y normalmente tiene una especie de lo que llaman duricruz, una corteza endurecida de carbonato que al darle el sol y evaporarse el agua intergranular, recementó con el mismo carbonato la superficie. Entonces la superficie es dura y el interior blando. Son frecuentes las compresiones y nódulos y muchos de ellos, en torno a ellos, hay como un surco de separación que tiene materiales más arcillosos. Aquí en estos materiales más arcillo-arenosos, con óxidos de hierro, se dan estos coloridos que es lo que se denomina bandas de Liesegang. Es por también un gradiente de disolución-precipitación. Son también curiosas geoformas que parecen grabados en la roca, como con un troquel, o tienen también forma como de escrituras jeroglíficas. En realidad son restos de Boswell y de concreciones que al seguir progresando la disolución intergranular quedan en ese relieve positivo, que es de lo más llamativo. Otra geoforma que resultó nueva para la ciencia son las bandas de Moebius. Son bandas paralelas y separadas de la pared con perfil en T, como el raíl de un tren, y son curvas sinuosas, pueden ser horizontales, verticales, oblicuas, y van en todas las direcciones. Y luego, al seguir progresando la disolución, quedan formas residuales de lo más variadas, restos de bandas de Moebius, y también son muy frecuentes las concreciones en la arenisca. Y cuando estas son disueltas por disolución intergranular, también dan una especie de Boswell complejos. Algunos parecen brocas de taladro, bueno, de la forma de lo más curioso. Todo esto es novedoso. En otras partes del mundo que hay areniscas similares, no se conocían este tipo. Y bueno, y tan espectacular por su estética y colorido, ¿no? También hay cuevas hidrológicamente activas, porque esto que mostrábamos antes son como cuevas más superficiales, aunque muchas se prolongan hacia el interior de la roca, ¿no? Pero hay cuevas más parecidas a las cuevas en caliza, con, recorridas por aguas subterráneas, con galerías en oscuridad total. Las mayores ahora que tenemos llegan a cerca de 270 metros de desarrollo y la mayor cima en desnivel, la cavidad de mayor desnivel pasa de -70. Pero hay varias otras, bueno, varias docenas de más de 100 metros o galerías en oscuridad comparables a las cuevas en caliza. Es curioso en cuanto a espeleotemas, predominan estos recubrimientos blancos, a veces muy extensos, son espeleotemas, son films milimétricos, generalmente de silicatos de aluminio amorfo. Y hay también muy frecuentes espeleotemas, aquí se ve el esquema, pequeñas, son a lo sumo de 1 centímetro, centímetro y medio, generalmente de milímetros. Muy curiosas porque la base tubular es de ópalo y tiene una terminación distal más amplia, como si fuera un arbolito, y la copa del arbolito es de yeso. Entonces hay dos minerales en la misma espeleotema. También se han encontrado cosas parecidas en cuevas en granito, pero temas de ópalo hay y yeso. Y luego, bueno, hay muchos, las de calcita son más bien raras. Rodocrosita, calcedonia y calcita. La calcita generalmente forma banderas, a veces sobre grandes distancias. Y bueno, distintos tipos de cavidades. Bueno, lo interesante, hasta ahora, eh, como cavidades así individuales computables, eh, pasan de las 250 las exploradas y catalogadas. En estas cavidades se ha encontrado fauna cavernícola. Al principio creíamos que iba a ser todo
formas troglóxenas o troglófilas, pero no, hay auténticos troglófilos, tanto de fauna terrestre, hay pseudoescorpiones, opillones, colémbolos, diplópodos, isópodos, como de fauna acuática, sobre todo anfípodos, isópodos y copépodos. Y también un filo muy raro, Mystacocárida, que es uno de los grupos más primitivos de crustáceos, lo hemos hallado en estas cuevas. Este es un mundo, pero como, bueno, como es más especializado el tema de los troglobios, lo paso rápido. Bueno, y otras cavidades que tienen su morfología, recuerda cabezas de elefante. Hay otros que parecen... La concreción desapareció, fue erosionada y queda, la envoltura era dura, que contenía óxidos de hierro y aluminio, y es como la concha de un coco. Entonces queda la arenisca arenizada en superficie, el resto de esas conchas de cocos, y la concreción en realidad carbonática, el cannonball, desapareció. Ya fue removido por completo. También hay cavidades que siguen sistemas de fracturas, porque claro, por descompresión mecánica los estratos tienden a fracturarse en la vecindad del mar. Entonces, a veces hay deslizamientos de tramos completos de estratos, ¿no? Unas veces son grietas abiertas, pero en algunos casos desliza un tramo, luego desliza otro, y más bien lo que hace es tocarse en el techo y quedar abierto, como pone 2 metros de ancho en el fondo de la grieta. La grieta a lo mejor tiene 10, 15 metros de profundidad, depende del grosor del estrato. Pero hay algunos de estas, no esto, esta está sin techo, pero hay algunas techadas de más de 100 metros de recorrido, la cavidad que sigue la fractura, ¿no? Bueno, muy diversos ejemplos. Esto de bloques colapsados que tienen restos de cavidades, y también la imagen inferior izquierda, hay dolinas y depresiones caóticas llenas de bloques que resulta que hay cuevas de recubrimiento debajo y entre el relleno de bloques, cuevas a veces extensas, ¿no? De más de 100 metros de oscuridad total. Por ejemplo, una zona que era una dolina que los bloques están recubiertos de suelo y vegetación, y uno entra debajo y encuentra la roca arenizada de un fantástico colorido, eh, con dibujos. Bueno, aquí había un dibujo que parecía la cabeza de un osito. Y bueno, hay cosas muy curiosas. Lo que es interesante aquí es que los procesos que forman las geoformas y las geotemas son también distintos a lo que ocurre en caliza, sobre todo porque las soluciones, cuando el agua de infiltración penetra en la roca, las soluciones son multicomponentes, ¿no? Aquí es una mezcla de sílice, carbonatos, silicatos, y la reactividad química dentro del propio acuífero es lo que determina que se produzcan procesos de difusión, de convección, de precipitación. Normalmente, cuando uno ve estas mallas de los Bosworth o líneas de difusión, las celdas estas están delgaditas, están soportadas por sílice secundaria, sílice autigénica. Eso quiere decir que se disolvió el carbonato del cemento, parte de la sílice de los granos de cuarzo, el carbonato fue exportado y precipitó la sílice secundaria. Dentro del acuífero intergranular, claro, como hay sucesivas fases, o sea, se disuelve, se evapora, se vuelve a disolver, precipita, se vuelve a disolver. El resultado son estas mallas, pero estas mallas, las mallas de los Bosworth, así poligonales fundamentalmente, es un proceso de autoorganización en medio inorgánico. O sea, se forman por sí mismas. El agua reacciona, mejor dicho, las sustancias químicas que hay en el agua reaccionan, y hay ondas de reacción y de difusión y de precipitación. Entonces no es algo, no son discontinuidades que ya tenga la roca caja y que al disolverse quedan en relieve, sino que se forman dentro del propio acuífero intergranular. En Jaizkibel son predominantes concreciones. Está compuesto más o menos por el mismo tipo de roca, solo que precipitó y se litificó antes, en momentos tempranos de la diagénesis de la arenisca, de la transformación del sedimento en roca de la arenisca. Entonces basta cualquier impureza, un resto orgánico, eh, no sé, una concha de un animalito, y en torno a ella se hace un gradiente redox. El cemento carbonático
que solidifica la bola de cañón, el cannonball. Posteriormente se litifica el resto de la roca. Entonces, entre la concreción y la roca, la composición es la misma, solo que una se formó en momentos más tempranos de la diagénesis y está un poquito más resistente a la erosión, pero no mucho. Lo que predominan son formas esféricas de hasta 1 metro. También hay en forma de troncos, cilíndricas, planares. Esto en las areniscas de jengibre hay mucho, pero lo que es raro es encontrarlas, la concreción. Normalmente lo que se observa es todas estas concavidades semiesféricas que uno ve por todos lados. O sea que, aunque tiene algo más de cemento carbonático, parece que eso facilita que se desintegre, se disuelva y se desintegre con mayor facilidad. Ahora, un tipo curioso también descubierto por nosotros ahí en la costa es otro tipo de concreción que, aunque similar a los cannonballs, similar en cierto sentido. O sea, tiene algo de carbonato cálcico, pero fundamentalmente en el cemento hay sílice autigénico. Entonces, estas concreciones son extraordinariamente duras. En la línea de costa, que el mar Cantábrico es muy, muy fuerte, quedan siempre en relieve positivo, no son erosionadas. La arenisca de al lado se erosiona por el oleaje, por la erosión marina, pero la lluvia, pero estas concreciones son muy resistentes. Le llaman en la literatura geológica paramoudas, porque aquí la impureza que actúa como núcleo para que se precipite la concreción es el tubo de un organismo marino. En este caso suelen ser poliquetos. Entonces, lo típico de esto es que uno ve una concreción que tiene siempre un agujerito y a veces una puntita dentro. Y aflora en superficie, pero tienen un desarrollo. Aquí, por ejemplo, en un corte se ve ramificado en Y de varios metros. Estos son denominadas este tipo de concreciones paramoudas. Hay ejemplos que llegan a alcanzar 26 metros de longitud. Claro, uno lo que ve en la costa, aquí se ve uno que parece una tortuga, bueno, las formas son de lo más curiosas. Hemos tenido la suerte de encontrar algunos que al fracturarse el bloque ha quedado seccionado el paramoudra a lo largo de la longitud. Pero otras veces solo se ve lo que aflora en superficie. Entonces, tratar de discernir cuánto se prolonga en sentido horizontal y vertical. Generalmente la concreción llega a tener del orden de hasta 10 metros de largo, diámetros cercanos a 1 metro, y verticalmente pueden profundizar 4 o 5 metros en el estrato. Si hay una discontinuidad, lutitas, por ejemplo, que lo separan de otro estrato, ahí se interrumpe. Bueno, aquí ven algunos detalles que resulta curioso por la espícula, la puntita esta. El agujero que queda en torno a la espícula sería los restos del tubo del poliqueto, bueno, alterado, y en torno a ello la concreción, y luego en torno a ello ya la arenisca normal. Algunas tienen como un anillito, otras se ve que corresponden a una bifurcación, a una Y que se bifurcó. Bueno, hay de los ejemplos más curiosos. La imaginación te puede decir, estos que parecen focas tendidas, otros parecen formas fálicas, bueno, hay ristras de chorizos, hay todas las formas, es muy curioso, pero la profusión es enorme. Y normalmente los paramoudras, que hay otros ejemplos en el norte de Europa, la concreción suele ser más deciles incluso. El tubo se ha perdido. Aquí se conservan las dos cosas. A veces están envueltas los paramoudras, por eso, con una capa envolvente más blandita, con materiales silicatos de hierro y aluminio, y a veces que nosotros lo denominamos gangas, ¿no? Que estas son más meteorizables, donde se pueden formar esos bandeados de Liesegang. Pero bueno, en el fondo todo es lo mismo. La concreción se formó en profundidad en torno a la frontera oxígeno-anóxica en el sedimento del fondo marino. Unos autores piensan que es por encima, siempre debajo, el fondo marino es esto, ¿eh? O sea, siempre es por debajo, pero a más o menos 2 metros de profundidad se produce el concrecionamiento. En momentos tempranos, igual que los cannonballs. Bueno, hay una gran diversidad de formas.
nos tomamos la molestia de tomar algunas muestras, que es bastante difícil, con cincel y martillo, y luego cargarlas, porque piensa que un litro de esta roca son 5 y 5 kilos, esta muestra pesó más de 20 kilos. Y luego hacer la sección para ver la continuidad, si el orificio que uno veía en superficie, cómo seguía el tubo. Y eso a través de cortes experimentales fuimos viendo la diversidad de situaciones que había, ¿no? Otras veces que solo se veía la ganga, escarbando, encontrábamos el paramodra en el interior. Otros muy curiosos parecían balones de rubí y tenían un cordón que se ramificaba en Y. Y proseguía luego bajo el substrato, pero sin concrecionar. Bueno, las distintas partes de la concreción son muy parecidas, tanto la concreción envolvente, el tubo y el cordón central. Tal vez la mayor diferencia es que las paredes del tubo, que en superficie han sido erosionadas, tienen un alto contenido en glauconita. Por lo demás, la parte interna y la parte externa son parecidas. La punta esta que sobresale de las espículas normalmente tiene algo de hierro en forma de siderita. Y también ya he estado viendo al microscopio electrónico cómo eran realmente las paredes del tubo. En realidad, no es que se conservara, no es un ignofósil, no es el tubo del poliqueto en sí. El poliqueto es un gusano marino, estos gusanos flores y eso. Normalmente ellos hacen tubos como sustancias como pergamino o así, pero aquí está alterado y mineralizado. Estos son gránulos de glauconita y en torno a una muy fina laminita de calcita. ¿eh? En la escala estos son 200 micras, es pequeñísimo. A simple vista, en la sección en fresco de la roca, uno distingue distinta coloración, en este caso peróxidos de hierro, pero la composición de dentro y fuera del tubo es similar. Bueno, son curiosidades, pero también que resultaron interesantes, novedosas. Y bueno, la diversidad de paramódulas, eso es enorme. Estos ejemplos. Y otros sitios también con geoformas, esto es los restos de una cavidad que ahora queda como separada en dos acantilados que hay por el colorido. Y bueno, se aprecia muy bien esto que digo, que los cannonballs no se conservan, queda la oquedad, con cavidades semiesféricas sobre todo, ¿no? Incluso alineadas. Y bueno, muy bonito porque hay abrigos superpuestos, cuevitas. También lo hay sin esos coloridos en caliza blanca. Bueno, calizas amarillas, una gran diversidad de nódulos y esto. En Ulía, bueno, este PDF lo preparé para una charla en 2013, entonces desde entonces para aquí ha habido muchas más nuevas cavidades descubiertas. Por cierto, si la persona que está interesada en el tema, y solamente por ver las fotografías, si entra en la página web de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, va a encontrar muchos artículos, creo que hay más de 40, y sobre todo con muy bien explicado cada cosa en cada sitio, y con muchas ilustraciones a color, entonces, como para disfrutarlo si le interesa verlo, ¿no? Se han encontrado otras cuevas hidrológicamente activas, cuevas en la zona del litoral con biotopos anquialinos, que tienen mezcla de aguas saladas, salobres. Entonces, por ejemplo, en cuanto a fauna, hay ejemplos de fauna acuática marina en las rocas, en la zona litoral, ¿no? Marina, de agua dulce, de mezcla de aguas, estratificado, bueno, luego exclusivamente ríos de agua dulce que llegan hasta allí. Bueno, una notable diversidad de geoformas. Lo curioso es que esto que permanecía desconocido y que lo dimos a conocer en los últimos, yo diría, 15 años, resulta que ahora, que ya se cayó hace 3 años, ese megaproyecto del superpuerto de Pasaia. Entonces, a partir de ahí viene ya todo lo que... Antes, a nosotros nos quitaron directamente todas las subvenciones porque les molestaba que hiciéramos trabajos que divulgáramos estas cosas. Pero ahora que ya pasó, que se ve que no hay dinero para hacer esas reinas faraónicas, siguen con el tren de alta velocidad, bueno, también. Pero bueno, ahora que ya pasó, aparecen los oportunistas y todos quieren sacarse la foto y ellas ven. Y una vez que han ido siendo conocidos algunos sitios de fácil acceso,
Hay hasta empresas de turismo de aventuras que llevan masas de gente, sobre todo franceses, pero también nativos del país, a ver estas cosas. Y la cuestión, como pasa en las cuevas naturales, hay muchas, algunas soportan, resisten las visitas, pero realmente las cuevas son ambientes muy frágiles que no toleran una afluencia masiva de turistas. Y estamos viendo en los últimos años que están destruyendo por esa masificación de las visitas geoformas que eran espectaculares, que yo tengo fotos y te muestro la foto ahora y se la arrancaron como la gente que va a la cueva y arranca las estalactitas, ¿no? Y eso es lamentable. Pero bueno, está ocurriendo. Es afán de lucro porque cobran hasta 60 euros por persona del grupito que llevan la excursión y luego se sacan la foto, también está muy de moda eso. Ahora que yo conozco esto, he visto los artículos publicados, me saco el selfie para figurar por afán de, no sé, egos muy grandes, ¿no? Con Internet está ocurriendo mucho eso. Yo veo cada vez más, no solo por lo de jengibre, en la paleología en general, que prolifera gente que cuelga blog en Internet. Realmente son pirateados, porque ellos no aportan nada nuevo. Van a sitios que ya han explorado y estudiado otros, se sacan la foto y cuelgan unas cositas, incluso a veces plagiando textos, y nunca citan la fuente, y tratan de hacer ver que esa gente que ella descubrió o estudió eso. Bueno, eso es lamentable, pero está ocurriendo mucho. Lo más negativo de todo eso no es nada ético ni nada, sino que simplemente la masificación de muchos sitios lo que trae es la destrucción de curiosidades geológicas o de fauna cavernícola, que es súper interesante. Bueno, incluso la fauna de superficie aprovecha muchas de las geoformas, ¿no? Pajaritos, zorros, las plantas, los agujeritos de los cannonballs. Aparentemente no hay, de momento no hay grandes cavidades. Yo espero que se consigan cavidades mayores por sus dimensiones. Ahora, científicamente las que ya hay son súper interesantes. Pero una de las cuestiones que, por lo menos yo pienso, como me parece potencialmente probable como hipótesis, es que como esto está en la orilla del mar, y claro, en los el último máximo glaciar, el mar estaba 120, entre 120 y 110 metros por debajo del nivel actual. Entonces, todo lo que se formó de cavidades en la última glaciación, ahora al haber subido en el Holoceno el nivel del mar hasta la posición actual, queda sumergido. Entonces, yo creo que deben existir sistemas de cuevas extensos, pero a cierta profundidad, ¿no? A lo mejor a 40, 90 metros bajo el agua. Sí se han conservado, porque creo que la parte más potente de la formación es hacia la base, ¿no? De lo que queda ahora solo ha dispuesto, es casi, se ha generado prácticamente en el Holoceno. Si uno agarrara comparativamente el cárcel caliza y tú solo le das un tiempo, 10.000 años para... Sí se pueden formar cuevas en ese lapso de tiempo, pero claro, normalmente los sistemas mayores requieren cientos, miles de años o cientos de miles de años, ¿no? Bueno, entonces esa es una curiosidad. Si hubiera medios para hacer buceo o bajar algún equipo de estos dirigibles que muestreara, yo creo que podrían salir cosas interesantes. Bueno, pues gracias. Quedo abierto a cualquier pregunta. Bueno, Carlos, felicidades. Esto es impresionante, la verdad. Porque, bueno, me presento, soy David Rabadá, soy geólogo. Colaboro también con Mata en Salidas de Campo y con ICEC también, ¿no? Con Monse, ¿vale? Y me ha impresionado muchísimo ver un CARS atípico. Normalmente siempre el CARS se plantea desde un punto de vista solamente calcáreo, calizo, y en cambio hay muchos tipos de CARS distintos. Incluso sean CARS, como tú has comentado, en granitos, que es una cosa muy atípica. Y ahora cuando he escuchado tu conferencia, verlo en cuarcitas o en areniscas, ¿no? Con un 5 o con un porcentaje bastante elevado de cemento calcáreo, es un CARS atípico para estudiar, pero mucho además. Ya lo habéis hecho y demás. Tengo 3 comentarios, a ver qué te parecen, a ver qué respuestas te vienen a la mente.
la relación entre karst y tafoni, ¿vale? Los tafones están muy mal estudiados, son las cóncavas, para que la gente no esté versada en el tema, son, digamos, se me dice lo que hablan con el español ya. Son oquedades que se producen por metilización de superficies muy porosas. Esa es la primera pregunta, relación karst y tafoni. La otra es la relación entre Heizkibel y el Antelope Canyon de Estados Unidos, porque he visto fotos ahí. El Antelope Canyon es muy grande, pero Heizkibel y los otros montes tienen ciertos parecidos geomorfológicos. Segunda pregunta. Y la tercera pregunta es la glauconita alrededor de los tubos de los poliquetos. La glauconita en geología es un mineral que nos despierta cierto interés porque nos indica fondos a veces con cierta anoxia en el subsuelo submarino y sobre todo porque indica que hay un momento en que se para la sedimentación, como ocurre en una turbidita. Son 3 preguntas, perdona que abuse de tu tiempo, Carlos, pero me ha encantado lo que me has contado. O sea, tengo ganas de visitar estos yacimientos. Muchas gracias. Bien, bueno, trataré de responderte. De la primera, a mí el término tafoni me parece demasiado ambiguo, pero se da en distintos tipos de roca, más que nada en granito, también en arenisca y demás. Pero yo creo que es simplemente porque también el agua percola a través de la porosidad de la roca. Pero generalmente el tafoni se asocia, por un lado, a aloclastia, que al expandirse la lita rompe o disgrega la roca, y a fenómenos de erosión eólica del viento. Y en ninguna de las dos cosas, bueno, algo de aloclastia pudiera haber en Heizkibel por la proximidad al mar, pero desde luego sería el factor menos importante de todos. Y la erosión eólica lo mismo, cuando ya hay en algunas bocas de cuevas o abrigos depósitos de arena suelta, puede ser que un viento muy fuerte la remocione, se las lleve, pero no influye en la génesis. La génesis, yo creo que en este caso, sobre todo la disolución intergranular y la tubificación. Ya en las zonas más superficiales, la arenización es simplemente por la salida del agua intergranular. Así lo veo yo. La segunda, la localidad que me mencionaste de Estados Unidos.